En tiempos antiguos, en la majestuosa ciudad de Jerusalén, el rey David, conocido por su valentía y su corazón conforme al de Dios, se encontraba en el pináculo de su poder. Había vencido a gigantes, consolidado su reino y ganado el respeto de su pueblo. Pero, como todo hombre, su vida estaba marcada por decisiones que, aunque eran sabidas por el cielo, también tendrían profundas repercusiones en su vida personal y en su reinado. Era la primavera, la temporada en que los reyes salían a la guerra con sus ejércitos. Sin embargo, el rey David, en lugar de salir con sus hombres, se quedó en su palacio en Jerusalén, un respiro en su rutina de batallas y victorias. Un día, mientras paseaba por el techo de su palacio, algo llamó su atención, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Desde allí, desde lo alto de su casa, David vio a Betsabé, la esposa de Uría, un soldado valiente que luchaba en las filas del ejército de David. Betsabé, que se encontraba tomando un baño, no sabía que su belleza había cautivado al rey. Era una mujer deslumbrante, de mirada intensa y presencia majestuosa, y la visión de ella desde el techo del palacio hizo que el corazón de David palpitara con deseo y fascinación. David, al ver a Betsabé, no pudo apartar su mirada. Sabía quién era, sabía que era la esposa de uno de sus más leales guerreros, pero sus pensamientos se nublaron. Un deseo ardiente comenzó a crecer dentro de él y, olvidando su posición y la moral que lo había guiado hasta entonces, mandó a que la trajeran a su palacio. Betsabé, sin saber qué le esperaba, accedió al llamado del rey. Cuando llegó al palacio, David la tomó y en un momento de debilidad humana, cedió a sus propios deseos. Después de esa noche, Betsabé regresó a su casa, pero el destino ya estaba marcado. Un tiempo después, ella descubrió que estaba embarazada. La situación se volvió peligrosa. Betsabé, al saber que estaba esperando un hijo de David, envió un mensaje urgente al rey. «Estoy embarazada», le dijo, y la noticia cayó sobre él como un peso abrumador. El rey sabía que esta situación era peligrosa no solo para su reinado, sino también para su alma. David, temeroso de las consecuencias, ideó un plan. Mandó llamar a Uría, el esposo de Betsabé, quien estaba en el campo de batalla, para que regresara a Jerusalén. El rey pensó que, al hacerle creer a Uría que su regreso a casa era para disfrutar de su tiempo con su esposa, podría ocultar el embarazo. Pero Uría, un hombre honorable, se negó a disfrutar de la comodidad de su hogar. Mientras sus compañeros estaban en guerra, Uría dijo: «¿Cómo podría yo ir a mi casa y descansar, comer y beber, cuando el ejército de Israel lucha en el campo? No lo haré, mi rey. No puedo traicionar a mis compañeros ni abandonar mi deber». Al ver la lealtad de Uría, David se sintió aún más atrapado en su mentira. La única salida que encontró fue más cruel. Envió a Uría de regreso al frente de batalla, pero con una orden secreta a sus oficiales: colocar a Uría en la parte más peligrosa de la lucha y retirarse, dejando que él cayera en combate. Así fue como, en una batalla sangrienta, Uría murió. Cuando Betsabé escuchó la noticia de la muerte de su esposo, lloró profundamente. La tristeza llenó su corazón, pero al final, ella fue tomada por el rey David como su esposa. Lo que David no sabía era que su pecado no quedaría sin consecuencias. Aunque aparentemente todo parecía resuelto, el rey había ofendido a Dios, quien, a través del profeta Natán, le envió un mensaje de advertencia. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que tomó la única oveja de un hombre pobre y la sacrificó, dejando al pobre sin nada. David, indignado, exclamó que ese hombre debía morir. Natán, con valentía, le respondió: «Ese hombre eres tú. Has tomado la esposa de Uría y matado a su marido. El Señor ha visto tu pecado, y aunque te perdonará, las consecuencias de tu acción no se apartarán de ti». David, al escuchar las palabras de Natán, se quebrantó en su alma. Reconoció su pecado y, arrepentido, se postró ante Dios. David sabía que, aunque Dios lo perdonaría, el castigo sería inevitable. Dios le dijo que la espada nunca se apartaría de su casa y que su propio hijo moriría como resultado de su pecado. A pesar del dolor y el arrepentimiento, David y Betsabé vivieron juntos y ella dio a luz un hijo llamado Salomón, quien más tarde se convertiría en el rey más sabio de Israel. Sin embargo,
Las sombras del pecado de David nunca lo dejaron completamente, y el dolor por la muerte de su hijo anterior, como consecuencia de su transgresión, lo acompañó el resto de su vida. La historia de David y Betsabé es una historia de amor, pero también de tragedia y lecciones profundas. Nos recuerda que los actos impulsivos, incluso los que parecen llevarnos al amor o a la satisfacción momentánea, pueden tener consecuencias devastadoras. El arrepentimiento sincero puede restaurar el corazón, pero no puede borrar las huellas dejadas por el pecado. Así, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que enfrentar las consecuencias de su propio deseo y orgullo. Y, aunque su arrepentimiento fue aceptado por Dios, las sombras de ese acto seguirían su curso, dejando un legado marcado por la redención, pero también por el peso del pecado. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Activa la campanita para no perderte más historias llenas de lecciones y enseñanzas. Gracias por acompañarnos, y recuerda siempre que cada paso que tomamos nos acerca un poco más a nuestra verdad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias de la Biblia, llenas de sabiduría, amor y lecciones de vida. Hasta pronto.